Bueno, buenas tardes. Desde la región de Alemania, aquí en la ciudad de Bremen, estamos preparando este estudio, ¿verdad? Estamos entregando este estudio en esta tarde por la infinita bondad y misericordia del Señor. Soy la sierva María Gómez, vengo desde Venezuela y bueno, he estado en esta región por un poco de tiempo y el Señor ha permitido trabajar para su obra también. Le doy gracias porque sé que este mensaje que Dios ha inspirado por el Espíritu Santo es para alcanzar por misericordia muchas almas, para también trabajar en el corazón de los creyentes y para reconocer el señorío del Espíritu Santo en nuestras vidas. Le doy gracias porque ha sido una inspiración que Él ha dado. El Señor reciba la gloria y que, bueno, todos aquellos que puedan escuchar este mensaje quede grabado con el fuego del Espíritu Santo en sus corazones. Amén. Y bueno, el día de hoy vamos a titular este mensaje, cómo nos estamos conduciendo como hijos e hijas de Dios ante el mundo que está perdido en tinieblas. Primeramente, queremos darle gracias al Señor por la inspiración que nos ha dado para poder llevar adelante este tema, sabiendo que Él es el que se va a glorificar en medio de tantas luchas y pruebas por las cuales está pasando todo creyente y la humanidad en general. Primeramente queremos considerar un aspecto que es importante y algunos de los que vamos a señalar acá es la conducta ante el Señor Jesús. Primeramente hemos conocido nosotros a nuestro Señor a través del llamamiento que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces ahora nos queda de parte nuestra atender nosotros ese llamado. Y el Señor nos habla por medio de su santa palabra en Hebreos 13:1, donde nos dice: Jesús es superior a Moisés. Leemos su palabra en el nombre de Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entendemos aquí, amados hermanos santos en la fe, que todos aquellos que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo es un llamamiento celestial que viene de arriba, de lo alto. Considerad, pues, dice al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Nuestra profesión realmente consiste en ser seguidores de Jesucristo, partícipes de su naturaleza celestial, del llamamiento que ha hecho, de la naturaleza que nos ha dado, ¿verdad? Que es divina, y tomar en cuenta ese llamamiento que es nuestra profesión ahora. ¿Cuál? Considerar al Señor, que ha sido el primero, ¿verdad? Nuestra primicia es el Señor Jesucristo ante todo. Y ese es el sumo sacerdote nuestro, ¿verdad? También nos indica su palabra en Romanos 11:29 sobre ese mismo llamamiento que ha hecho a nuestras vidas, y nos dice el Señor por medio de su palabra de la siguiente manera: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Habla con respecto al pueblo de Israel. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Pero entendemos que lo primero que quiere señalarnos aquí el Señor en el 29 es que porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, que en la forma como Él nos llamó y los dones que nos ha dado, tenemos nosotros que ejercerlos, ¿verdad? ¿Para quién? Para glorificar a nuestro Dios, al Dios viviente, resucitado entre los muertos. También nos dice el Señor en Filipenses 13:14. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. El 13:14. Prosigo a la meta, ¿verdad? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que nos indica el Señor, que debemos proseguir esa meta al premio del supremo llamamiento que Dios ha hecho en nosotros. ¿Ves? Para que así, que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero tenemos nosotros que tomar en cuenta, ¿verdad?, que el llamamiento que nosotros hemos recibido viene de parte del Dios Altísimo resucitado entre los muertos. También dice la palabra en Romanos 8:26 en cuanto al llamamiento supremo de Dios de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que el llamamiento que nosotros hemos tenido es del Espíritu Santo, de nuestro Dios viviente, ¿verdad? El supremo llamamiento de Dios. Y Él, como sabe que nos ha llamado y somos débiles, entonces Él dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Para qué?
cómo hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sabiendo que más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Los santos somos nosotros. En 2 de Tesalonicenses también habla en referencia a esto y dice de la siguiente manera: el Señor es bueno y maravilloso y nos guía a todo conocimiento y verdad. En 2 de Tesalonicenses, versículo 11, dice de la siguiente manera: en el nombre del Señor Jesús, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Ves, hermano? Dice que por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Ves? Aquí está el llamamiento de Dios otra vez nuevamente en nuestras vidas, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos, un propósito de bondad, toda buena obra, es a través del poder del Señor que es derramado en nosotros, porque Él es Dios maravilloso. Ahora también el Señor nos llama a través de esta exhortación que nosotros vivamos en santidad. ¿Qué significa la santidad? La santidad es vivir una vida pues conforme a la voluntad del Señor, del llamamiento que Él ha hecho en nuestras vidas. Es decir, consagrarnos, estar apartados de los deleites y placeres terrenales, porque ya el Señor no nos quiere ver allí, sino que estemos nosotros en plena santidad. Y desde este llamamiento, el Señor inclusive lo señala en tiempos mucho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, examinando Éxodo 28, el Señor nos habla por allí. En Éxodo 28:36 nos dice también de la siguiente manera: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad al Señor. ¿Ve? Así es la vida como el Señor quiere que nosotros seamos santos para Él. Dice que harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella. ¿Ves? Grabarlo. ¿Cómo qué? Como una grabadura de un sello, algo que quede estampado y que no se va a borrar, ¿verdad? Es santidad para el Señor. Entonces ya en el tiempo antiguo nos lo señalaba. También en el mismo Éxodo capítulo 39, el Señor nos dice de la siguiente manera: porque el Señor nos habla, ¿verdad? Así como en este tiempo, como también habló para aquellos que en tiempo atrás Él llamó. Entonces, en medio de esta lucha, nosotros tenemos que recibir la palabra tal cual como está implantada, para que nosotros seamos salvos, ser obedientes y seguir adelante, porque nosotros somos luminares. Es decir, vamos a mostrarle a la humanidad que realmente Jesucristo, nuestro Dios Santo, habita corporalmente en nosotros y nos lleva a hacer el bien siempre, a mantenernos firmes en la fe, a estar guardados en la integridad, en la rectitud, que no haya en nosotros variaciones, sombras de variación, sino que seamos en este caso firmes en lo que el Señor nos ha llamado, a mantenerlo, a guardarlo, ¿verdad? Y saber y reconocer que quien nos está guardando a nosotros es el Señor Jesucristo. No es por nuestra fuerza ni nuestra prudencia, sino que es Él quien nos ha llamado. Entonces, en Éxodo 39:30 dice: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello. Nuevamente se menciona la palabra sello: santidad al Señor. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros en este tiempo, que este pueblo que Él ha apartado desde que nos escogió, ¿verdad? Porque nosotros también estuvimos perdidos en el mundo, pero el Señor le plació rescatarnos de esas tinieblas, de la oscuridad, y nos trajo la luz admirable del Evangelio. Y ahora, ¿qué quiere Él? Demanda de nosotros santidad, ¿verdad? Y así, igual como dice que hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, miren, y escribieron en ella como grabado de un sello: santidad al Señor. Así debemos mantenernos, porque el Señor lo quiere de esta manera. Entonces nosotros seguimos acá viendo, ¿verdad?, cómo nos llama el Señor a mantener una vida santa. En Efesios 4:24 nos dice el Señor de la siguiente manera. En Efesios 4:24 dice el Señor de esta manera: porque el Señor es santo, y Él dice: sé santo porque yo soy santo. Hay que mantener esta parte de lo que el Señor quiere que hagamos. Continuamente, siempre reflexionar delante del Señor y saber qué vida estamos llevando, ¿verdad?
conforme a la voluntad de Él o fuera de su voluntad, pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Y nos perfeccione en su amor, en su temor, en su verdad. Tenemos una profesión, hermano. Esta profesión es seguir al Señor. ¿Qué dice en Efesios 4:4? Dice que somos nosotros un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? Un Dios y Padre de todos. Un Dios, porque hay un solo Dios, hermano, hay que reconocerlo, y su nombre es Jesucristo, cuyo nombre fue manifestado al venir el Señor Jesucristo a la tierra, un solo mediador, es Jesucristo el Padre eterno, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. O sea que cada uno de nosotros, en medio de esta batalla que estamos librando, Dios nos ha dado dones diferentes, pero tenemos un solo Dios, un solo Padre Celestial, Jesucristo, el cual es sobre todos y por todos. Pero también dice que nos ha dado un cuerpo, un espíritu. También, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. ¿Cuál es ese Señor? El Señor Jesucristo, la fe en Jesucristo y el bautismo en Jesucristo, que debemos guardarlo también en la santidad que estamos viviendo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 nos habla de la siguiente manera. Porque el Señor nos va ordenando nuestras vidas. Nosotros venimos de manera, digamos, cuando llegamos a su camino, venimos de manera defectuosa porque traemos todos los rudimentos del viejo hombre, pero el Señor nos va añadiendo. Dice en Efesios 4, 1 Tesalonicenses 4:4 dice de la siguiente manera, que cada uno de vosotros sepa tener, ¿verdad?, su propia esposa en santidad y honor. ¿Ve? Así, guardando la santidad, en santidad y honor, su propia esposa. Es decir, que dentro del pueblo de Dios no puede haber fornicación, adulterio, promiscuidad, seducción, prostitución, no puede haber nada de eso. Porque el Señor nos ha llamado a llevar una vida piadosa y santa, la cual debemos guardarnos para Él y para testificar de que verdaderamente somos hijos del Dios Altísimo, el cual también es santo, y por lo tanto nosotros llamados a ser santos por causa de que nuestra profesión y vocación es Jesucristo, nuestro Dios viviente. Seguimos acá, ¿verdad?, en cuanto a la palabra, y dice en Hebreos 12:14 de la siguiente manera: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un llamado que nos hace el Señor también. En ese supremo llamamiento de Dios está implícito toda esta palabra. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ve? Dice, mirad bien, ¿verdad? En Hebreos también 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por eso es que la santidad tiene que prevalecer en nosotros, independientemente de la lucha, de las pruebas, de las situaciones difíciles que nos rodean. Pero el Señor quiere que permanezcamos en Él, guardados en Él, ¿verdad? Siendo íntegros, rectos, mostrar que verdaderamente somos hijos del Dios Altísimo. También en 2 de Corintios nos habla el Señor con respecto a esta parte y nos dice de la siguiente manera, en 2 de Corintios 7:1, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿ve?, que vienen de parte del Señor Jesucristo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira el llamado que nos hace el Señor, hermano, tan importante, amados hermanos de la fe y amadas hermanas preciosas del Señor. Dice que así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las cuales las cumple, porque el Señor es fiel y verdadero, nuestro amado Señor Jesucristo, el Dios viviente, resucitado entre los muertos. Limpiémonos, dice Él, nos dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Ve? Todo lo que esté estorbando nuestra vida tiene que ser quitado, para que entonces esa nueva vida que nos ha dado en Cristo siga cada día creciendo más y más y más, porque es obra del Espíritu Santo la que hace el Señor. Las obras de la carne y los errores que nosotros cometemos, ¿verdad? Pero es diferente hablar sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo, donde quiere el Señor que vivamos de esa manera. Entonces dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El único que nos va a llevar a una perfección en la santidad es que tengamos temor de Dios en nuestros corazones, amados hermanos. Y dice también la palabra en 1 de Tesalonicenses 3:13 de la siguiente manera: porque el Señor va hablando a nuestros corazones y nos va llevando de tal manera que nosotros podamos entender qué es lo que desea Él de nosotros. ¿Ve?
para que seamos afirmados, amados hermanos, ¿ves? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Ve? Aquí ya nosotros tenemos que tener los corazones afirmados. Cuando el Señor toque esa trompeta, nuestros corazones tienen que estar afirmados para el Señor, irreprensibles, amados hermanos, en santidad delante del Dios nuestro Padre celestial, el cual viene, ¿verdad? Manifestado como ¿quién? Como el Señor Jesucristo, porque así fue que se manifestó en la tierra. Su nombre, Jesús, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice con todos sus santos. Somos nosotros, porque aunque la gente niegue y la humanidad niegue que el pueblo de Dios es santo, pues nosotros somos santos, porque nuestro Padre celestial, que es Jesucristo, es santo. Y Él dice, sé santo porque yo soy santo. Amén. Así seguimos entonces nosotros disertando sobre esta palabra. Después nos sigue hablando que como ministro de Dios, cuál debe ser nuestra conducción, ¿verdad? Nuestra relación con familia, con hermanos, con el prójimo, con el mundo en general. Porque tenemos que dar testimonio de que realmente le pertenecemos al Señor, de que estamos sentados en esos lugares celestiales con el Señor y que nuestra vida no es terrenal, sino es una vida verdaderamente nueva. Por eso es que dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué debemos mostrar primero? El amor de Dios, ¿verdad? A la humanidad, al prójimo, a nuestros hermanos, a la familia y al mundo en general. En 1 Juan 3:11 nos habla de esa manera. ¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios, ¿verdad? Para la humanidad y para todos los que nos rodean. Entonces dice de la siguiente manera en el 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Eso es uno de las partes fundamentales de cualquier cristiano, que ha sido arrepentido, convertido, limpiado con la sangre de Cristo, que ha tomado el sacrificio del Señor Jesucristo en verdad y en espíritu. Porque el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario fue para limpiarnos de toda obra de maldad, de toda impiedad, de toda obra de misericordia, de toda cosa inmunda que impide el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Él quiere que nos amemos, hermanos, que amemos inclusive al peor enemigo que podamos tener, que aunque no lo conozcamos y no nos odie, nosotros tenemos que orar por ellos porque es prójimo también. Él dice que oremos por los enemigos y lo amemos. Amar a nuestra familia, a los que todavía no conocen de la verdad de Cristo, hay que amarlos también. Y nos llama también a seguir la paz con todos, porque es otra de las maneras como nosotros podemos mostrar que somos ministros de Dios y que nuestra relación con los demás está dirigida por el Espíritu Santo y no por nosotros en la carne. ¿Y qué dice? Mostrar el amor de Dios, primeramente como hablamos, ¿verdad? Seguir la paz con todos. Esto está en Hebreos, capítulo 12, ¿verdad? Capítulo 12 de Hebreos, cuando nos dice que sigamos la paz con todos. 12:14. Y nos dice de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, con todos, hermanos. Es decir, que si los enemigos que nos salen fortuitos, que no hay ningún fortuito porque todo es por causa de que somos hijos del Dios Altísimo y aborrecen al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que sabemos que el mundo está bajo el maligno, que es el principal enemigo del Señor Jesucristo y enemigos nuestros, pues nosotros somos seguidores de Cristo. Pero el Señor nos llama en medio de esta batalla que sigamos la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el Señor nos quiere de esa manera. También nos habla por Isaías 1:17 con respecto a este tema. Y nos dice de la siguiente manera, el Señor Jesucristo, en su palabra. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. ¿Ves? Todo eso nosotros tenemos que aprenderlo a hacer, el bien, buscar el juicio, restituir al que está agraviado, hacer justicia al huérfano, hermano, al menesteroso, al que está debilitado, al que no conoce de Cristo y amparar a la viuda. Esas son cosas fundamentales en nuestras vidas porque son mandamientos de Dios que debemos cumplirlos. Entonces nosotros debemos estar firmes en esa medida de fe que Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Hasta aquí. También en Romanos 7:8 nos habla también con respecto a nosotros, seguir la paz con todo, mostrar el amor, ¿verdad?
Entonces nos dice de la siguiente manera en su palabra nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 7:8 dice así, en el nombre de Jesús. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Ves? ¿Qué dice entonces? El pecado que mora en mí da un inicio, ¿verdad? ¿Qué diríamos pues? En el 7, ¿qué diremos pues? Hace la pregunta, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque la manera como se manifiesta el pecado en nosotros es a través de la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. Es decir, que a través de los mandamientos que el Señor ha escrito, es que nosotros sabemos que hay pecado cuando nosotros fallamos, porque es a través de la ley que el Señor nos los revela. Dice en el 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿ves? El pecado toma ocasión por el mandamiento, porque si nosotros no conocemos los mandamientos, de repente ni los transgredimos, pero como los conocemos, entonces se muestra la debilidad, ¿ves? Viene el tentador, nos lleva allí, nos tienta y cometemos el pecado. Tomando ocasión por el mandamiento que Dios ha dado, produjo en mí toda codicia, ¿ves? Porque sin la ley el pecado está muerto. Nosotros estamos viviendo gracias a Dios por su infinita bondad y misericordia, por su gracia. Porque si estuviéramos viviendo por la ley, ya estuviéramos muertos. Gloria al Señor por eso, porque es Dios bondadoso, misericordioso, muy compasivo. Gloria al Señor Jesucristo, que vive eternamente. ¿Qué quiere el Señor también en medio de todo esto? En Proverbios 3:27 el Señor nos habla de la siguiente manera. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Ves? Ahí está manifestado la misericordia de Dios. Que no nos neguemos nunca a hacer el bien a quien es debido. No importa, un enemigo nos pide un favor, hagámoselo. Cuando tuvieres poder para hacerlo. Y el Señor nos ha dado poder para hacer el bien, hermano, y no el mal. Nosotros más bien a veces nos debilitamos, tenemos tendencia a hacer el mal, pero el Señor nos ha dado poderes para hacer el bien. Amén. Y ayudar a otros. Dice el Señor, ¿verdad? Eso es otro de las obras que debemos tener en nuestras vidas, porque dice que fuimos preparados para toda buena obra de antemano, ¿verdad? Cuando estábamos con Él en la creación, ayudar a otros, ¿verdad? En Hechos, capítulo 20:35, el Señor nos dice de esta manera: en todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, amados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Por eso es que, mire, hermano, todo hermano que en este caso se convierte en un buen ayudador, un dador, el que le da al prójimo, el que le tiende la mano a su hermano necesitado, nunca va a estar desprovisto del favor de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando nosotros prestamos a alguien, se lo prestamos a Dios en la palabra. Hay un proverbio, no lo recuerdo en este momento, pero lo podemos buscar y dejarlo también, ¿verdad? Porque el Señor muestra su misericordia. Y mire lo que dice aquí cuando habla, ¿verdad? Que en todo esto os he enseñado que trabajando así, ayudando, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vea, hermano, una recompensa que tenemos ganada ya. En el Salmos 41:1 dice de la siguiente manera también en cuanto a dar, ¿verdad? Y lo que el Señor, bienaventurado, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra, el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará el Señor, ¿ves? El Señor lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, ¿ves? El Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad, pero el Señor lo estará sustentando a todo aquel que es bienaventurado, el que piensa en ¿quién? En el pobre, en el día malo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque en el día malo dice el Señor que lo va a librar, lo guardará, le dará vida, lo sustentará, será bienaventurado en la tierra, ¿ves? Y dice que también otra promesa que da el Señor para el que se acuerda, aquel que se acuerda del pobre en el día malo, que no lo entregará a la voluntad de sus enemigos, hermano. Mire todas las promesas que Dios derrama sobre nuestras vidas siempre y cuando estemos atentos a lo que el Señor dice que hagamos nosotros en el supremo llamamiento de Dios. Dice que también nos sustentará en el lecho del dolor, mientras estemos, ¿qué?
mullirás toda su cama en su enfermedad, pero nosotros estaremos guardados por Él. Desear el bien también es otra de las cosas que el Señor quiere que hagamos. En Zacarías 8:17 dice de la siguiente manera: porque el Señor nos ayuda en todo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque Él quiere que dentro de su pueblo haya gente que verdaderamente entienda que Él tiene palabra de vida para nosotros y no de muerte. Pero si nosotros hacemos lo contrario a la palabra, ahí es donde viene la batalla para nosotros, porque entonces lo que podría ser una bendición para nosotros se convierte en una maldición si no cumplimos lo que el Señor nos está ordenando. Y ninguno de vosotros, dice Zacarías 8:17, piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el Señor. ¿Ves? Entonces tenemos que desearle el bien, no importa al prójimo, al que nos haga el mal, deseémosles el bien, porque dice que y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, hermano. Ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco. Hasta un juramento falso, algo que levante una calumnia, un juramento contra alguien que es contrario, que no lo ha hecho, si no tenemos realmente certeza, el Señor dice que no lo debemos hacer, porque estas son cosas que Él aborrece, dice el Señor. Entonces, tenemos que meditar sobre todo eso. En Mateo 19:21 también dice de la siguiente manera. Dice en el 21, Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ve y sígueme. El Señor dice, ¿ve?, que hagamos esto, porque el Señor sabe lo que está dentro de nuestro corazón. Él nos prueba y nos dice que si verdaderamente nosotros queremos heredar, ¿verdad?, el reino de los cielos, el Señor dice, bueno, en medio de todos los mandamientos que da arriba, que no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le preguntaba, que era el joven rico que quería heredar el cielo, porque de eso se trata esta parábola. ¿Qué le dijo él? Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Porque había atesorado era para tener cosas terrenales. Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, pero sus posesiones eran terrenales, mientras que lo que nosotros tenemos, todo depende de la buena dádiva de Dios. Por eso nosotros no nos aferramos a nada terrenal, porque de nada nos va a servir. Nos aferramos a la vida, que es Jesucristo, porque Él lo dice en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. A Él nos aferramos, porque nuestra provisión está guardada en Él. ¿Ves? Todo lo que tenemos le pertenece a Jesucristo. También como padres, el Señor nos muestra un rol de que nosotros debemos cumplir. En Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante, el Señor nos habla en cuanto a cómo debe ser la forma de conducirnos como nosotros, cristianos, teniendo hijos, ¿verdad? Sabiendo que, bueno, no tenemos lucha nosotros contra carne y sangre, que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero el Señor nos dirige en medio de esa lucha para que nosotros podamos hacer lo que nos indica por medio de su palabra. Dice en Efesios 6:1, a nuestros hijos habla la palabra de Dios. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En esta parte se cumple lo primero. Nosotros como hijos e hijas del Señor, todos aquellos que tenemos nuestros padres aún con vida, debemos cumplir primeramente este mandamiento, que es un mandamiento con promesa, el primer mandamiento con promesa, que dice, esto es justo, ¿verdad? Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honrar a padre y a madre. Nosotros tenemos que hacerlo para que nuestros hijos sigan este ejemplo, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que si el Señor prolonga en la tierra nuestros días, para todo aquel que tenga papá o mamá todavía, por misericordia de Dios, bueno, será porque está cumpliendo esta promesa. Y dice, vosotros padres y vosotros padres, nosotros cumpliendo ya el rol de papá, debemos, ¿verdad?, no provocar a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, dándole un consejo. La disciplina, ¿cuál debe ser? Bueno, si hay que darle alguna disciplina en el Señor, corregirlo, ¿verdad?, como debe ser, con amonestación, pero también sabiendo que el Señor es misericordioso y compasivo. Que no nos exasperemos, ¿ves?
Porque el Señor quiere que seamos, en este caso, personas que entendamos que Dios es bueno y así debemos ser nosotros. En el Proverbios también 13:24, el Señor nos dice con respecto a la crianza de nuestros hijos y de qué manera nosotros debemos hacer las cosas, ¿verdad?, correctamente delante del Señor. Ese Proverbios 13:24 dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces es algo como que si tú detienes el castigo para no amonestar a tu hijo, lo estás aborreciendo en vez de amarlo. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Por eso es que muchas veces la gente piensa, cuando un niño está chiquitico, apenas está caminando, no, hay que hablarle. Claro, no como un agresivo, no como una persona violenta, pero sí lo corrigiendo desde esa etapa para que ellos vayan viendo que hay corrección también y que hay forma de ayudarlos a ellos a avanzar y ser corregidos. En el Proverbio 23:13 también nos habla el Señor de la siguiente manera: porque el Señor quiere que nosotros también tengamos una familia, ¿verdad?, en la cual se vea la imagen también de Cristo. ¿Ve? Dice, no rehuses, Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Ve? Entonces, aquí está algo que es importante. Dice que no rehusemos corregir a nuestros hijos, porque si lo castigamos con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Es decir, que ahí está la sabiduría de Dios mostrada, cómo Él hace, porque a nosotros mismos, ¿verdad? Dice que al tomarnos como hijos nos corrige para que no seamos llamados bastardos. Entonces así debe ser nosotros con nuestros hijos también, corregirlo en el tiempo prudente, en el tiempo que Dios dice, bueno, corrígelo porque antes que tu hijo se pierda, ¿verdad?, sea un mal hombre, una mala mujer. Entonces mejor corregirlos desde pequeños. También hay un rol que debemos cumplir nosotros como esposos y esposas en el Señor. Dice en la palabra de Dios que, bueno, el Señor dice que lo que Dios une, el hombre no lo separe, ¿verdad? En el capítulo 7 de Primera de Corintios está todo lo relacionado con el matrimonio, con una unión matrimonial como Dios la desea. Porque esta es una bendición que viene de arriba, de lo alto. Siempre y cuando nosotros tomemos en cuenta las leyes y los mandamientos que Dios ha prescrito para que permanezca esa relación y para que sea guiada por el Espíritu Santo. Entonces dice, ¿verdad?, que debemos evaluar nuestros asuntos, nuestras áreas en el matrimonio. La cabeza del hogar somos, en este caso, el hombre, ¿verdad?, como Dios lo ha establecido. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer en una relación matrimonial. Es un orden pues establecido y el Señor quiere que de esa manera se mantenga, porque la palabra de Dios dice que varón y hembra los hizo. En Génesis 2:24 dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a una mujer. En este mundo lleno de corrupción, de inmoralidad, de pecado, de perversión, del espíritu de Sodoma y de Gomorra, no toman en cuenta la ley del mandamiento de Dios en cuanto al matrimonio. Ahorita en las perversidades, las abominaciones que se están cometiendo en el mundo, varón con varón y hembra con hembra. Eso no es correcto, porque el Señor ha dejado establecido su palabra para que el hombre no muera como un impío, como un pecador, sino que entienda que Dios quiere que el hombre viva. Pero tiene que cumplirse los mandatos que están escritos, ¿verdad?, en la palabra. En Efesios 5:28, el Señor nos habla con respecto a lo que es una relación, ¿verdad?, de parejas. Entonces, de la siguiente manera, dice el Señor en su palabra. Dices, primeramente dice en el 21 de la manera siguiente, vamos a leerlo desde allí. Dice así en el nombre de Jesús. Dice, someteos los unos a los otros. En el 21, Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire cómo debe ser el sometimiento. No es que yo lo tomo por la fuerza y domino a mi mujer a golpes, a maltrato. No, Señor. Está escrito en la palabra. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, le da una orden el Señor a los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el Señor hace una semejanza, ¿verdad?, entre una relación de una pareja como lo hace Él, como Cristo con la iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos nosotros hacer lo mismo con nuestras esposas y esposos, los que estén casados. Primeramente deben estar sujetos todos, sometidos unos a otros en el temor de Dios. Las mujeres casadas sujetas a sus maridos, como al Señor, porque la cabeza de la mujer es el hombre en este caso, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y también los maridos deben amar a vuestras mujeres. Un hombre cristiano no puede maltratar a una mujer o una varona de Dios, que en este caso es su ayuda idónea, porque así fue como Dios la estableció, no como una burrita de carga, no como alguien que va a ser de maltrato, de infamia, no. Debe saber cómo va, con palabras, hermanos. Muchas veces se hieren a las esposas con palabras, hay mucho maltrato. Y eso no se corrige porque se piensa que se está haciendo bien, pero el Señor quiere que haya una corrección en nuestras vidas, que la amemos. Que amemos a las esposas, los esposos amen a sus esposas, las esposas amen a sus esposos en el Señor, en el Señor. ¿Por qué? Porque dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así debemos nosotros hacerlo. ¿Para qué? Para tener una relación santa, santificada, una relación aprobada delante de Dios. Pero si yo ando con situaciones difíciles, o sea, creando problemas con mi esposa, con mi esposo, ¿qué relación puede haber ahí? Una relación que no tiene ningún fundamento. Entonces, examinemos esto delante del Señor. Porque dice la palabra también en el mismo 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, como a sus mismos cuerpos. ¿Ves? El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. Son mandamientos que Dios ha prescrito. Lo que pasa es que a veces la palabra no se examina, no se va a las escrituras. Entonces yo pienso que mi relación es a mi manera. No, Señor, usted se unió en un matrimonio con una esposa, con un esposo en el Señor, y así debe permanecer. Entonces tomemos en cuenta lo que dice la palabra, ¿ves? Porque también sigue hablando todo este capítulo de Efesios 5:21 en adelante, cuando dice, por esto, en el 31, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, hermano. Usted no va a golpear su carne, ¿verdad que no, hermano? Amada. Hermana, tampoco, usted no golpearía su carne. Entonces no levante la mano contra su esposo o contra su esposa, porque eso el Señor no lo aprueba. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cómo una mujer puede mostrar respeto hacia un cristiano? Si él la respeta. Si él la irrespeta, va a haber problemas, porque está allí establecido. Entonces el Señor quiere, hermanos, que nosotros mostremos pues el amor de Cristo hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, hacia el prójimo, hacia todos. Es una conducta que no está en el mundo, porque el mundo está condicionado bajo la maldad, bajo el pecado, bajo el espíritu de Sodoma, de Gomorra, bajo las infamias, las calumnias, toda clase de pecado, pero nosotros somos de Cristo. Amén. Practiquemos pues la justicia, practiquemos la verdad, practiquemos el amor, el temor a Dios en nuestra relación diaria con familia, con el mundo, con los compañeros de trabajo, de estudio, con todo aquel que se acerque a nuestras vidas, con nuestros hermanos en la fe. Porque eso es lo que Cristo anhela de nosotros, que seamos como Él. Sé santo porque yo soy santo. Reciba la gloria a nuestro Señor Jesucristo.